En el presente video vamos a tratar el tema de la Guerra Fría, ¿sí? Para comenzar, vamos a decir que la Guerra Fría fue un enfrentamiento tanto ideológico como político, también económico, social y cultural, que se desarrolló entre los años 1945 a 1989 entre dos bloques de países que van a resaltar en este punto y que van a estar liderados por un lado por los Estados Unidos de América y por el otro por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? El eje principal del conflicto se desarrolló en torno a dos superpotencias surgidas justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hay que recordar que la Guerra Fría justamente va a surgir luego, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como decíamos, por un lado tenemos a los Estados Unidos, ¿sí?, que va a ser el líder del bloque occidental, integrado por eh, los países europeos de tinte o de corte, mejor dicho, capitalista, que defendían justamente el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal, ¿sí?, como sistema político. Por el otro lado, como también decíamos, vamos a encontrar a la Unión Soviética, ¿sí?, que va justamente a encabezar el bloque del Este, o también conocido como bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo, ¿sí?, y otras fuerzas armadas comunistas. Estos defendían, por supuesto, el comunismo como sistema económico y la democracia popular justamente como sistema político. Las principales características, ¿sí?, que va a tener la Guerra Fría, ¿sí? Tenemos que decir que primeramente no fue un conflicto armado, si bien en el título aparece como guerra, ¿no es cierto? Pero el título completo, Guerra Fría, justamente hace referencia a esto, ¿no? A que fue un enfrentamiento no como venía siendo hasta el momento la mayoría de las guerras, sino va a ser justamente sin la utilización de armas. Entre las principales causas, ¿sí?, de la Guerra Fría podemos decir que ante todo fue eh, por la búsqueda, ¿no es cierto?, de imposición de una determinada ideología, ¿sí?, entre ambos bloques. También se produjo la Guerra Fría ante la adquisición, ¿no es cierto?, ante la fuerte adquisición de armas atómicas por parte de ambos bloques, ¿sí?, que también va a producir un fuerte miedo, ¿no es cierto?, en ambos bloques también, ante un posible inminente ataque de una de ellas contra la otra, ¿no? También tenemos que decir que los soviéticos temían, ¿no es cierto?, que Estados Unidos se haga con el poder, con el control total, ¿sí?, de Europa debido a, ¿no es cierto?, las ayudas que estaba brindando Estados Unidos, sobre todo con el Plan Marshall, a aquellos países, ¿sí?, aquellas regiones europeas que eran características del el tinte capitalista, ¿sí? Y entre las principales causas de la Guerra Fría, sí tenemos que decir que encontramos por un lado la alta acumulación de elementos armamentísticos, como decíamos, eh, también dentro de las causas, ¿no es cierto? Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a estos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta por completo, ¿sí? También tenemos por el otro lado la creación tanto de la OTAN y del Pacto de Varsovia, ¿sí? Hay que destacar que cada uno de estos bloques, tanto el occidental como el oriental, eh, se habían organizado mediante tratados de cooperación y apoyo militar, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos dentro de lo que es el bloque occidental, va a surgir la OTAN, y dentro de lo que es el bloque oriental
va a surgir el Pacto de Varsovia, ¿sí? También de este enfrentamiento se va a producir la polarización del mundo en dos grandes bandos, ¿sí? Aquellos países a- que van a ser partidarios, ¿no es cierto?, del bloque occidental, o también aquellos que van a apoyar el bloque oriental. Estos países se conocieron luego como los países satélites. También con la Guerra Fría se va a producir la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Eh, que también se pone como punto de referencia, ¿no es cierto?, de la finalización, al menos en un plano figurativo, digamos, ¿no? En 1889, justamente con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Y también tenemos como una consecuencia, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría, que Estados Unidos se va a convertir en una superpotencia mundial, ¿sí? Debido a que va a ser la gran ganadora, ¿no es cierto?, de este enfrentamiento, ¿sí? Y por supuesto también vamos a tener el derrumbe del comunismo, ¿sí? Finalmente, cabe destacar que luego del desarrollo, ¿no es cierto?, económico de las décadas de 1950 y 1960, va a ser hacia la década de 1980, donde ambos bloques sí van a sufrir una fuerte crisis económica, ¿sí? Eh, Justamente va a ser la injerencia, ¿no es cierto?, en la política de otros países y la escalada armamentística, ¿sí? Los principales consumidores, ¿no es cierto?, de una enorme cantidad de recursos que van a provocar justamente, por un lado, la crisis tanto en Estados Unidos como también en la URSS, ¿sí? Y va a ser justamente por esto que algunos países, los llamados países satélites, tanto de la Unión Soviética, van a comenzar su descontento, ¿no es cierto?, ante esta situación. Y va a ser así que hacia finales de 1989, sí, se va a producir, como ya decíamos, la caída del muro de Berlín, que va a ser tomado, ¿no es cierto?, como el granito que va a marcar el fin de la Guerra Fría.